Gracias por la invitación y nada, vamos como al tema principal que nos encuentra hoy. Yo creo que es el tema de la situación en la Franja de Gaza. Yo creo que lo importante es que al final tengamos tiempo sobre todo para eso. Entonces, solo voy a hacer un pequeño repaso de ese estudio, que es un estudio que hicimos, pues es un grupo de médicos de familia y pediatras de atención primaria que desde hace años, sin ser sindicato, es una asociación, pues estamos intentando visibilizar sobre todo la situación de la atención primaria en la Comunidad de Madrid, que como todos sabemos la sanidad pública está en, pues aquí estamos todos luchando por la sanidad pública, pues está en una situación complicada desde hace muchos años. Y uno de los problemas que tenemos es luchar contra la invisibilización de los problemas, contra la falta de contar las cosas de otra manera. Entonces, es verdad que después de las huelgas de hace 2 años, después de la marea blanca de hace 10 años, pues había bajado otra vez un poco la situación y nosotros consideramos que sigue estando mal. En la coordinadora aquí del barrio así también se atestigua. Entonces, el estudio, ¿cómo lo hicimos? Pues al final fue a través, lo hicimos entre varios compañeros e intentar comunicarnos con todos los centros de salud y que nos dijeran la situación de cuántos médicos de familia, cuántos pediatras había. Un estudio tan simple como eso, una información que la Comunidad de Madrid continuamente intenta ocultar. Y bueno, pues haciendo un estudio en una semana conseguimos todos esos datos y eso es lo que hemos publicado. Ha salido en prensa, ha salido en varios medios, se está utilizando mucho. ¿Y qué datos al final salían? Pues que quedaban, hay como más de 400 plazas de médicos de familia en la Comunidad de Madrid sin cubrir. O sea que ahora mismo no hay ningún médico que esté, para plazas que están presupuestadas, o sea que ese dinero no se está gastando en la Comunidad de Madrid. Más de 130 plazas de pediatría, que lo mismo. Faltan pediatras, no se encuentran, pero están presupuestadas y no se están cubriendo. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que solo un 27% de los centros están al completo en la Comunidad de Madrid. O sea, que cada vez que se abre un centro de salud en la Comunidad de Madrid, la posibilidad de que esté con falta de plantilla pues es 7 de cada 10. Eso significa, pues, al final, ¿en qué se traduce? Pues en falta de personal, se traduce en listas de espera, y en que mucha gente no es atendida, y eso al final, el no tener un médico de familia, no tener un pediatra que siga a tu hijo durante años, se traduce en más mortalidad. Al final, ¿qué estamos viendo? Pues que casi 700.000, más de 750.000 personas en Madrid están ahora mismo sin médico de familia o pediatra. Un 11% de la población no es seguido ahora mismo por ningún médico de familia o pediatra. Entonces, esta es la situación. La verdad es que sí que les ha hecho mucho daño a la Comunidad de Madrid. Inmediatamente, según estábamos haciendo la rueda de prensa en la que se hizo público estos datos, ya la Comunidad de Madrid hizo una contraprogramación, y ha salido muchísimas veces, tanto la presidenta de la Comunidad y sobre todo la consejera de Sanidad, para desmentir, pero sin datos. O sea, decía que no era verdad, pero en ningún momento ha dicho o ha demostrado que no son ciertos esos datos. Lo único que le pedimos es que regularmente, cuando se habla de transparencia en los gobiernos, pues que se hiciera público. Y solo por completar, hoy mismo ha salido un estudio en el que comparaba la lista de espera en los centros de salud en la Ciudad de Madrid, y se veía que en los barrios del interior de la Ciudad de Madrid, en la zona del barrio Salamanca, en las zonas con alto nivel adquisitivo, la lista de espera para los médicos de familia pues es un día, 2 días. Sin embargo, en barrios como en barrios como Carabanchel, en barrios como Vallecas, en Fuenlabrada, nos encontramos con listas de espera de 10, 15, 25 días. Eso al final es en lo que se traduce, que al final tenemos lista de espera, no tenemos un médico, una enfermera que nos pueda seguir de manera regular, y eso al final se traduce en salud. Entonces, yo creo que es importante el seguir y pues ir visibilizando estos datos, que la gente conozca todos esos datos, repetir, y sobre todo al final, muchas veces yo creo que también en las pequeñas conversaciones también, o sea que muchas veces pues tenemos, el otro día no sé quién me contaba que cuando empezaba a ver que alguien hablaba en el autobús, se sacaba el móvil, hacía que llamaba por teléfono, no sé quién me lo contó, hacía que llamaba por teléfono, y iba contando los datos, haciendo que se lo contaba a una amiga. Entonces, una estrategia, yo creo, fantástica, que yo creo que podíamos repetir para cosas mucho más graves como la que vamos ahora a escuchar. Entonces, pues nada, ya dejamos la palabra al doctor Rial y a Selma. Muchísimas gracias por venir a un acto organizado por la sanidad pública y por Palestina. Yo soy palestina, aunque he nacido en España, me he criado aquí.
pero me sigo considerando palestina porque mis padres vinieron aquí como refugiados y, por lo tanto, ya solo desde el punto de vista legal, según el derecho internacional, tenemos derecho a volver a Palestina y esperamos hacerlo algún día y que Palestina sea libre. No quiero extenderme ni os voy a dar así muchos datos ni muchos números porque, bueno, pienso que la situación que voy a contar es igual de dramática tanto si es un niño como si son 50.000 los asesinados, los tiroteados por el ejército de ocupación israelí. Y lo mismo pasa con la sanidad. Tan dramático es que hayan bombardeado un hospital como la totalidad de los hospitales de Gaza, como ha ocurrido. Lo que sí que voy a intentar es hablar un poquitín de porcentajes para que nos hagamos una idea de la gravedad de la situación, pero sin datos. Y voy a intentar ser breve, bueno, para dar paso al doctor, que nos va a contar un poquito con más detalle, creo, la situación, la vida cotidiana en Gaza, y para que me podáis preguntar, que yo prefiero que hablemos y que nos preguntéis lo que vosotros penséis. Entonces, bueno, como os decía, la situación sanitaria en Gaza es dramática y es dramática como lo es en toda Palestina. Hablamos o se ha empezado a hablar de Gaza a partir del 7 de octubre, pero los ataques a infraestructuras sanitarias y a profesionales sanitarios es una práctica habitual del ejército de ocupación israelí para hacer daño a la población civil desde que se creó el Estado de Israel, desde que empezó la ocupación de Palestina. El 100% de los hospitales en la Franja de Gaza han sido atacados. Esto no es casualidad, ni es porque piensen que detrás hay algún objetivo militar o paramilitar o de la resistencia. Incluso aunque así fuera, no sería admisible. Me parece que si nos ponemos en situación y si nos imaginamos aquí hospitales bombardeados, pues porque digan que había dentro gente de la resistencia palestina o debajo túneles, lo que fuera, no admitiríamos en ningún caso que un hospital fuera bombardeado y que las personas que están ingresadas en el hospital tuvieran que abandonarlo a pie, el que puede, y el que no quedara abandonado, como quedaron abandonados aquellos bebés en las incubadoras hace ya año y medio. Que sus profesionales sanitarios hayan sido secuestrados y torturados de manera sistemática. Me parece que vamos ya, pues no sé si por 500, por 700 profesionales de la sanidad, médicos, paramédicos, gente de protección civil, de los que van a rescatar a los heridos después de haber tirado abajo un edificio. En fin, que vayan en sus ambulancias identificados y que los asesinen a todos los que van en la ambulancia y los metan en una fosa común e intenten ocultarlo. Es un crimen de guerra injustificable, pase lo que pase. Entonces es una situación que no podemos admitir de ninguna manera. No podemos dejar que los medios nos distraigan, pues como pasó hace año y medio con el hospital Al-Ahli, que luego solo se hablaba, el hospital Batista, que luego solo se hablaba de si había o no había túneles debajo, y cuando por fin lo bombardearon. No puede ser que el mensaje de los medios sea ese, no podemos admitirlo. No podemos admitir en ningún caso que la sanidad sea atacada de esta manera. Los profesionales sanitarios no deben ser un objetivo nunca. En ningún caso, ni los profesionales sanitarios, ni los civiles, por supuesto, ni los niños, ni los ancianos. Como os decía, el 100% de los hospitales han sido atacados. Ahora mismo funcionan parcialmente, creo que entre un 30 y un 40%. Los centros de salud, todos han sido atacados también. Si os soy sincera, no sé qué porcentaje es el que funciona, pero en fin, no hay prácticamente nada de gasolina.
no hay prácticamente nada de agua potable ahora mismo para toda la población. Las centrales que potabilizan el agua funcionan el 40%, cuando la situación en Gaza en 2022-2023 ya era por debajo de del estándar, de lo que debería ser. O sea, ya no había agua suficiente en 2022 y 2023, suficiente agua potable. Ahora que están al 40%, el 90 y pico % de las familias pasan sed habitualmente. Y esto se traslada a la situación en los hospitales, en los centros sanitarios. No hay agua potable, no hay agua limpia, no hay combustible. Y eso es su vida diaria. Creo que eso habla muy claramente y deja muy en evidencia el objetivo real de Israel, de la ocupación sionista. Lo que quieren es intentar acabar con la población palestina o intentar desplazarla y que no puedan volver, como llevan haciendo desde el 48. En el 48, el 15 de mayo del 48, nosotros lo llamamos el inicio de la catástrofe, porque fue el día que se alzaron en armas grupos terroristas sionistas para diezmar a la población palestina. Aquel día desaparecieron aldeas enteras y no se ha hecho justicia desde entonces. Y esa sistemática de asesinar, desplazar, secuestrar, torturar y afectar a todos los aspectos de la vida cotidiana se repite desde entonces, todos los días, de manera habitual, haya o no haya habido 7 de octubre. El 7 de octubre fue una respuesta, y fue una respuesta además legítima y defendida por el derecho internacional. Y nosotros seguimos defendiéndola porque tenemos derecho a resistirnos a esta ocupación y a estas formas de tortura y de asesinato y de apartheid que vivimos de manera habitual. Entonces, pues eso, cuando vemos en los medios que se habla de la resistencia palestina como terroristas o de el derecho a la defensa de un Estado ocupante, que es mentira, que un Estado ocupante no tiene derecho a defenderse según el derecho internacional, nosotros somos los que tenemos capacidad de cambiar este discurso, de explicarle a la gente que esto no es así, que esto no funciona así. Lo que está pasando realmente es esto, esto y esto. Entonces, en fin, ¿qué podemos hacer nosotros para paliar esta situación? Pues por lo menos exigir en el estamento en el que estemos a nuestras instituciones que se pronuncien en contra de esto que está pasando. Ya se lo exigimos a nuestros políticos, pero además se lo tenemos que exigir a todas las instituciones de carácter civil, de carácter organizativo. Al final los movimientos sociales funcionan. Ya habéis visto cómo el informe que habéis hecho, la investigación, el estudio que habéis hecho, ha servido para que la comunidad reaccione. Claro, al principio intentan desmentir, pero ahora ya tienen que defender, ¿no? Y tenemos a más gente, o yo quiero pensar que vamos a tener cada vez a más gente movilizada, dándose cuenta de qué se está haciendo con la sanidad pública aquí, con datos objetivos, y yo espero que eso sea pues para... Es que menos que organizarnos y hablar y responder. Eso al final es que es lo que podemos hacer desde aquí, y por eso pienso que es nuestro deber como ciudadanos y como personas organizadas dentro de nuestra sociedad. Si queremos que algo cambie, tenemos que hacer por cambiarlo. En fin, no me quiero ir con una sensación de desesperanza, ni que vosotros os vayáis con esta sensación de desesperanza. Es verdad que la situación es dramática, pero ahí seguimos resistiendo. Nuestra resistencia sigue resistiendo y siguen sin poder con nosotros, ni van a poder con nosotros, porque al final la vida se abre camino. Muchas gracias por esta invitación y estar con vosotros en una situación crítica en la Franja de Gaza. Yo soy Riyad, he venido a España en el 71
y terminé mi carrera de doctorado en el 83. Y desde aquel momento, el 83, hasta el 2023, que soy profesor de Ciencias Políticas en las universidades de Franja de Gaza, que había 7 universidades. Y yo, porque en el 83 estuvimos como profesores de doctorado, 5 personas que tenían el doctorado en el 83. Y había una universidad, la actual se llama la Universidad Islámica, y luego el Azhar y el Quds abierta, y otras universidades, hasta han llegado 7 universidades. Y la situación, lo que estuve viviendo durante mi vida, porque desde mi nacimiento, después del Nakba, de 4 años, hemos trasladado de nuestro natal pueblo, se llama Yebna, y lejos de Tel Aviv, de unos 45 kilómetros. Y hemos forzosamente trasladado a Franja de Gaza. Y a la ciudad Gaza es el Zaitún, donde nací yo. Y así, con este nacimiento, que yo, después de 3 o 4 años, trasladé a un campamento, se llama el campamento de Jabalia. Y ahora las imágenes del campamento ya está bastante. Desde aquel momento nací. Durante los 18 años que estuve antes de venir a España, que hemos pasado por muchas cosas, por la ocupación israelí, por las cárceles, por todo, hasta que hemos terminado mi carrera y vuelto a Palestina para ayudar al pueblo, a nuestro pueblo en Palestina en educación. En el 7 de octubre del 2023 inició los bombardeos israelíes contra la población. La verdad, lo que estoy diciendo, porque normalmente las guerras empiezan con ejércitos, contra ejércitos. Nosotros no teníamos ejército, estuvimos desde el 48 hasta el 2023 bajo ocupación. Por eso no teníamos ejército para defenderse y por eso el público, la gente civil, la población civil, lo que se ha caído y ha muerto. Durante este tiempo, nosotros en la 2023, que yo he vivido hasta 53 días durante la guerra del 23, y estos días, como yo como soy español, palestino español, que hemos trasladado a España aquí desde finales del 23, primero del 24, que estoy viviendo ahí en Andalucía, en España. Pero durante 50 días, lo que hemos vivido durante la guerra, la verdad que la situación, lo que hemos vivido, que al principio pensamos nosotros que es un bombardeo como lo que hemos acostumbrado desde el mes 2008, 10, y 12, y 14, y el 20, 22, y 21, 22, hasta el 23. Durante cada 1 año, 2 años, un bombardeo así contra la gente, contra las casas, y así, y al fin y al cabo, que sale por cada guerra y cada bombardeo cae entre 2.000 y 5.000 personas civiles muertas durante esto. A la situación desde 2008 hasta el 2023.
el 7 de octubre de 2023. Y así ha cambiado mucho porque nosotros pensamos que la guerra o el bombardeo va a ser como los anteriores, pero lo que ha sido es diferente, es muy diferente. Por ejemplo, no han quedado ningún hospital, ni centro médico, ni escuela, ni universidad, ni cualquier sitio que sirve para la gente o sirve la gente. Segundo, que las casas, por ejemplo, el campamento de Jabalia, más de 150.000 personas viven en el campamento de Jabalia y en un kilómetro cuadrado, lo que están en 150.000. Todas las casas ya son arrasadas, todas. Mi casa está al lado de la clínica de la UNRWA en Jabalia. Le han quitado la casa y la mitad de la clínica y se ha quedado arrasada. Y luego empezaron con Rafah. Rafah, cuando estuve yo durante los 50 días, que había casi 1.300.000 personas en la ciudad de Rafah. Ahora, Rafah arrasada. Las personas lo que están en Rafah, no unos miles, nada más. Se trasladaron a Khan Yunis y luego a los campamentos de Gaza hasta en la ciudad. Los 2.000 millones de la gente, lo que están, la verdad, que están casi no encuentran, todos en tienda de campaña. Quiere decir que Franja de Gaza, que son 365 kilómetros cuadrados, y es una de la playa de unos hasta la frontera con Palestina histórica con Israel, 7 kilómetros de Rafah entre el mar y la frontera, y 4 kilómetros desde el mar hasta donde la entrada a Israel en el norte. Y eso todo, 2 millones de la gente están en esta zona en 28% del área de Franja de Gaza. ¿Dónde van a estar ahí? No tenían casas, no se puede tener una casa, pocas casas lo que han quedado, la mayoría de la gente que están por las calles, no hay hospitales, no hay escuelas, no hay universidades. Y luego el ejército israelí y el gobierno de Netanyahu dice que estamos contra la resistencia, entre paréntesis, contra los terroristas, como dice él. Pero resulta, los terroristas son lo que veían aquí. Esos son los terroristas. Nacen y lo matan cuando nazca. Y luego no deja ninguno de los. Diariamente, ahora, entre 100 o 50 a 100 personas diariamente lo matan. Pero estos son, ¿quiénes? Son niños. ¿Por qué? Porque Estados Unidos con Israel que han puesto 3 sitios para la alimentación. Y estos están en el sur. Que el sur de de Gaza y el norte de Rafah. El sur de Gaza es Rafah, Khan Yunis y los campamentos medios. Esa es la mitad, entre aquí hasta casi 25 kilómetros. Y luego del otro, que es de Jabalia, y luego la ciudad de Gaza, y el Shate, y Bet Lahia y Bet Hanun. Es el norte. Y estas las 2 zonas. Ahora,
casi más de 85% de las casas en la Franja de Gaza ya están destruidas. Destruida, arrasada todavía. Yo, por ejemplo, mi casa, que son de 5 plantas, de 250, de tierra casi 900 metros. Todos los están en el suelo. Y así toda la gente. Y además, las universidades no ha quedado ninguna. Los hospitales, por ejemplo, la primera entrada al hospital de Al-Shifa, es el hospital principal en Franja de Gaza. Y han dicho que había la comandancia de la resistencia palestina. Y han derribado más del 80% de sus edificios y no han encontrado más que los comandos pequeños, los niños. Esos son los comandos lo que tienen que resistencia matarla. Esta situación, lo que está viviendo, es una situación bastante muy fuerte. Por ejemplo, llevan ahora casi 3.090 días sin dejar entrar la alimentación. Y cuando dice, ¿cómo vive la gente? Yo digo, aquí 1 kilo de azúcar, ¿cuánto vale? Unos 3, 4 euros. ¿Sabe ahí cuánto vale? 100 euros. Y además, y estas cosas, la gente lo que tiene, lo compran por una cuchara, nada más, una cuchara. ¿Cómo son? La persona lo que pesaba 80 kilos, ahora no pesa 40, 45. Es una persona nada más huesos, porque no tienen comida todavía, lo que están comiendo y están luchando por eso, ¿por qué mueren la gente, todos y los israelíes lo matan? Porque todos van a buscar la comida. Y la comida, por la situación lo que está, no lo deja la gente a coger esta comida. Y por la situación, y siempre cuando hay una situación muy mal, en situación de guerra, ya se pasan muchas cosas malas. Y sí, la situación. Ahora que la situación de por ejemplo, en los hospitales, lo que nosotros tenemos se divide en 3 partes. Uno del gobierno, otro de la gente particular. Por ejemplo, mi yerno, que tenía un hospital. Y el día 3 de la guerra, la han derribado. Y eran de 3 plantas. Y no dejan nada más los hospitales gubernamentales, hasta particulares y de las organizaciones locales e internacionales. Y eso es lo que está pasando y así. Ahora que la gente, lo que hemos perdido nosotros durante estos casi 2 años, porque en octubre ya cumplen 2 años, 21 meses hasta ahora, más de 300.000 personas entre muertos y heridos y desaparecidos y encarcelados. Los muertos registrados, lo que está el número aquí, 53 o 50 ahora, 55 y pico, hasta hoy. Estos registrados, quiere decir que ya conocidos, pero lo que no están conocidos y no pueden reconocerlo nada más que esta casa de la familia fulano, que viven más de 50, están 50 o 60 personas, que ya no han salido más de 2 personas, y tienen que contarlos nada más.
pero no se puede saberla. Y estas más de 50 que son desaparecidos. ¿Por qué? Porque no pueden sacarles de los escombros, que no tienen todos los camiones, todos los coches, hasta de los, decimos, de todas, sí, lo que se mueve, hasta los coches grandes, un poco particulares, lo quitan. Que última vez, durante los 3 meses, han quitado a más de 80 coches, y estos de 7 personas, estas un poco de jeep y así. La han quitado. ¿Por qué? Porque eso lo ayuda para llegar a un sitio. Todo esto, con esta situación, la universidad, hoy mismo, que hay exámenes para el bachillerato superior. ¿Y por qué estoy yo en Madrid? Porque tengo 2 hijos que están examinando en la Embajada de Palestina, de la situación de educación palestina así. ¿Cuántos alumnos en Franja de Gaza no pueden presentar bachillerato? 46.600 personas, 46.600 personas, alumnos que no pueden examinar. Entre ellos, más de 16 alumnos que han sido muertos, lo han matado. Y aparte de esto, que no lo sabemos, los encarcelados, ¿cuántos? De niños, de mujeres, de ancianos, de jóvenes, y la mayoría son mujeres y ancianos, mayores, y niños, que hay niños de 5 o 6 años en la cárcel. Y esos ¿entienden qué quiere decir cárcel? Que no lo puede. Por eso la guerra lo que está contra Franja de Gaza es para derribar, para quitar una palabra solo. Es el refugiado palestino. ¿Por qué? Porque como las Naciones Unidas reconoce a través de la ONU, el OPS en español, reconoce a los palestinos refugiados que tienen derecho a volver a sus tierras, a sus casas. No se puede borrar esto, ya termina, piensa que termina con los problemas palestinos, con los problemas de los refugiados. No. Todo el pueblo palestino son refugiados. ¿Por qué? Porque están fuera de la tierra. Aún están, porque hay muchos que están en otros países, pero están defendiendo para volver a sus tierras. Y por esa situación lo que estamos diciendo con esta guerra, que esta guerra nada más va a acabar con el pueblo palestino. Y ellos no entienden que el pueblo palestino, aún que está enfrentando matanzas diariamente y a veces por el día varias matanzas, y están luchando para continuar, para tener su libre y libertad como los demás pueblos en el mundo. Es el único pueblo en el mundo no tiene Estado independiente, pero nosotros hay 7 millones palestinos viven en Palestina y hay otros 7 que viven fuera de Palestina. Y los que están viviendo fuera, que son en los campamentos de Siria, Líbano, Jordania, y luego los palestinos los que están viviendo en otros países. Y todos son palestinos y buscando la libertad, sin llegar a Por eso lo decimos que la guerra lo que está es una guerra genocida, guerra contra el pueblo, contra la población. Y ha declarado varias veces Netanyahu que nosotros no somos
no estamos con nuestra guerra, lo que está diciendo nuestra guerra, para acabar con el problema palestino, hasta los acuerdos de Oslo y establecer la autoridad palestina, estaban haciendo para acabarla y para terminar este nombre de Palestina. No entienden que la situación. Yo no voy a continuar, voy a contestar a las preguntas, lo que pueden hacerla, y así muchas gracias. Es muy cómodo desde esta situación nuestra deciros que ánimo. Eso es muy cómodo, ¿verdad? Pero de todas formas, mucho ánimo. Solamente quiero deciros a todos que no consideréis que esto, porque no seamos muchos, no sirve para nada. Acércate más. Esto sirve para mucho. Son pequeñas gotas que van componiendo un caudal que se van a llevar por delante a los israelíes. Nunca Israel ha estado tan desprestigiada como está en estos momentos. Desde el 48 están luchando este pueblo por su supervivencia y nunca les habíamos prestado tanta atención como ahora mismo. Palestina nunca ha tenido tanto apoyo en los 70 años que lleva de lucha como ahora mismo. Ahora mismo está en todos los noticiarios, ahora mismo en la reunión esta de Europa están hablando de ello. Ya la señora esta de Europa, aunque vaya despacio y renqueante, ya está pensando que hay que pensar, que a ver qué hacemos. O sea, ya están en ello. No nos desanimemos, porque es lo que esperan, que desanimen ellos y que nos desanimemos los demás. Tenemos que seguir apoyando a ese pueblo porque lucha por su libertad, como en algún momento lo hemos hecho nosotros por la nuestra. No nos tenemos que desanimar y tenemos que seguir apoyándolos porque van a conseguir lo que están buscando, una patria en la que poder vivir. Nada más. Muchas gracias. A ver, yo creo que esto de Hamás, a Hamás les prepararon, ¿no? Los israelitas y Estados Unidos. Yo quiero contestar a eso. ¿Cómo? Que yo quiero contestar a eso, Vale, por favor. mi teoría es esa, ¿eh? Creo que ha sido, ya venga, vamos a tener la excusa perfecta para cometer un genocidio, un exterminio y hacer una resort y repartirnos todos el pastel y como no son rubios con ojos azules, pues venga, nos vamos a matar. Entonces, jamás es que se lo han inventado, o sea que sí, jamás existe, pero ha sido jamás por ellos, ¿sabes? Es decir, venga ya, acabar con el pueblo palestino y ya está. Esa es mi teoría, no hay otra. Muchas gracias. Nada. Bueno, esta es otra de las teorías que se oye mucho y que sirve también para desprestigiar a la resistencia palestina. El hecho de que jamás lo financiaron ellos y sirve de excusa. Bueno, hay varias formas de responder a esto. Voy a intentar ser breve pero clara. La resistencia palestina armada no solo está formada por Hamás, también está formada por la Yihad Islámica, por el grupo armado del Frente Popular por la Liberación de Palestina, que es un grupo de un partido de izquierdas y laico, y todos estos grupos, además de otros muchos, están coordinados ahora mismo en la resistencia armada en Gaza. Esa es nuestra resistencia armada, ese es nuestro ejército. Es verdad que no tenemos un ejército reconocido como tal porque no lo han permitido nunca, por supuesto, pero esa es nuestra resistencia. Ya digo, son muchos grupos coordinados. Se oye Hamás porque interesa a los medios occidentales y a Israel oír que esto es contra Hamás, porque ya se encargaron hace varios años de convencernos de que Hamás es un grupo terrorista. Hamás es un partido político que tiene su grupo armado, su brazo armado, igual que todos los partidos en Palestina. Son de derechas, son islámicos, bueno, pues en fin, como pueden ser cualquier otro partido en cualquier país libre y democrático. Ganaron las elecciones democráticamente, digan lo que digan. Después de eso no han permitido que se vuelvan a hacer elecciones y fueron declarados terroristas en Europa por dos motivos.
porque se negaban a dejar la lucha armada, y el derecho internacional les defiende en esto, o sea, no tienen por qué dejar la lucha armada, y porque se negaban a reconocer el Estado de Israel, que no tenemos por qué reconocer un Estado que se nos ha impuesto unilateralmente desde 50 países que formaban la ONU en el año 48, que allí no dieron ni voz ni voto a ningún nativo palestino, para crear allí el Estado de Israel, en el que cualquier persona que crea en la supremacía de un determinado grupo de población sobre otro tiene derecho a vivir y a ir allí y a que le den una casa, un trabajo y le faciliten todas las facilidades para una vida, siempre y cuando comulgue con que al nativo palestino hay que quitarle todos sus derechos. Entonces, esos son los dos motivos oficiales por los que declararon terroristas a Hamas. El hecho de que les financiaran, pues sí, potenciaron, y eso lo sabíamos nosotros desde los años 90, porque Hamas se creó en el 87, no lo crearon ellos, sí ayudaron a alentarlo, porque en aquel momento la OLP, la Organización por la Liberación de Palestina, representaba realmente al pueblo palestino, estaba formada por muchos grupos políticos que representaban bien a la población plural de Palestina, y como querían debilitarlo, como interesaba dividir para vencer, pues les alentaron para quitar fuerza a los que gobernaban en aquel momento. Ese fue el motivo por el que los financiaron. Dicho esto, los que están allí armados y resistiendo son gazatíes, que viven allí, que tienen a su familia allí, que se han criado allí. Son esos niños a los que llevan los sionistas torturando desde que han nacido. Y son los que están luchando por su libertad. No hay que darle a Israel más importancia ni más poder del que tiene. A Israel se le puede parar. Pueden pecar de soberbia y a lo mejor, o bien no haberse enterado de lo que pasó, de lo que iba a pasar el 7 de octubre, que fallara su inteligencia, o que dijeran, bueno, pues esto nos puede venir bien para nuestros intereses. Pero Israel nunca ha necesitado una excusa para diezmar a la población palestina. Nunca ha necesitado excusa. Ya lo ha dicho él, lo ha mencionado, Gaza lleva sufriendo bombardeos masivos cada 1 o 2 años, masivos, desde el 2006, que fue cuando los colonos israelíes salieron de Gaza. No lo habían hecho antes porque en ese momento no podían hacer bombardeos masivos porque iban a afectar a su propia población. Pero después de eso llevan haciendo bombardeos masivos desde entonces, sin ninguna excusa, sin ninguna provocación, con o sin provocación previa. O sea que es que no necesitan excusa. En Cisjordania, que antes querría yo hablar de la situación en Cisjordania y al final no lo he mencionado, en Cisjordania también hay ataques a la población civil, también hay secuestros de población civil, de niños, y se los llevan a las cárceles y les torturan, porque en Israel la tortura de los palestinos es perfectamente legal y no pasa nada. Y allí no gobierna Hamas, ni tiene ninguna presencia. Allí, de hecho, tienen a la autoridad palestina colaborando con ellos, haciéndoles de servicio de seguridad. Con lo cual, pues eso, es que no necesitan excusas. Ya pasa en Cisjordania a pequeña escala lo que está pasando en Gaza. Y yo pienso que esa pequeña escala, porque Cisjordania sí que se ha convertido en pequeños guetos de población palestina, rodeadas completamente por todas partes por colonias ilegales de colonos israelíes. Entonces allí no pueden tener la misma estrategia que en Gaza. Pero son diferentes estrategias con el mismo fin: hacernos la vida imposible
para intentar o que nos marchemos y que neguemos nuestra identidad como palestinos, borrar nuestra identidad, borrar nuestra historia y poder quedarse ellos con el territorio. Es una forma de colonialismo sin una metrópoli reconocida, aunque ya se está viendo bastante claro quién es la metrópoli. Pero es una forma de colonialismo, no tiene vuelta de hoja. Y como todos los colonialismos, puede caer, se puede hacer que caiga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir presionando a nuestros gobiernos, como decía muy bien dicho, que me ha encantado su intervención. Efectivamente, lo que hay que hacer es seguir presionando porque podemos cambiar las cosas. Porque Israel depende muchísimo de su comercio exterior y del apoyo exterior para su economía. Entonces, en el momento en que nos demos cuenta de que bloqueando el comercio con ellos pierden muchísimo económicamente, entonces van a colapsar. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir intentando desde aquí. Que cualquier resistencia o revolución o levantamiento tiene que tener un objetivo político. Nosotros, como palestinos, desde el 65 hasta ahora, luchando para tener un Estado independiente y libre, como los demás pueblos. Pero con esta lucha, con esta situación mundial, con la situación y la fuerza del imperialismo, y la guerra, lo que ha sido en el Líbano en 1982, ya tiene que tener y buscar otro camino. Y este camino que estaba hasta el 1991, y la conferencia de paz en Madrid, para lograr y obtener el derecho palestino en tener un Estado. Y luego continuar para llegar a los otros objetivos. La vuelta de los refugiados a sus pueblos, a sus tierras. En el 91 han llegado a un acuerdo y luego ese acuerdo con cosas de secreto y conversaciones de otros países y así han llegado a establecer autoridad palestina con un convenio entre los israelitas y palestinos, pero representados por la OLP, ni por la Al-Fatah, ni por el Frente Popular, no por Hamas, no por cualquier, todos en común, todas las organizaciones, por la OLP, y hacer reconocimiento mutuo entre palestinos e israelíes. Y ha sido la autoridad palestina, y esa autoridad palestina, más de 600.000 personas que han devuelto a los territorios palestinos, de los refugiados en los países árabes. En los países árabes y hasta en Europa, en América, en todo lo que han podido y han vuelto. Y eso es lo que estaban refugiados se fueron. Ahora, con los gobiernos de derecha y además desde el 1996, es la primera elección palestina, y el Consejo Legislativo es el Parlamento, y así vino Netanyahu, el primer gobierno, y así empezó a trabajar contra el convenio, contra el tratamiento o tratado de paz con Israel, y mataron al primer ministro israelí Rabin. Y así se cambió, y desde aquel momento que estaban Netanyahu con sus gobiernos de derecha,
estaban trabajando contra la autoridad palestina. Y con este, en el 2000, le derribaron todo lo que estaba entre el 1992 o 3 hasta el 2000 han derribado toda la autoridad palestina y mataron a Yasser Arafat. Y con este momento que se ha cambiado y han hecho otras elecciones, en el 2005 que han salido los israelitas, todos de Franja de Gaza, porque tenía más de 5 o 6 mil israelitas en Franja de Gaza, que han salido todos, y luego empezaron así en Franja de Gaza sin israelitas en Franja de Gaza. En esta situación, y eso es lo más importante, y después de la muerte de Yasser Arafat, vino Abu Mazen, actual presidente, y hizo elecciones. Primero elección para presidente de la autoridad palestina y luego del Consejo Legislativo en el 2006. Pero normalmente en cualquier país, por ejemplo en España, yo he vivido desde el primer día después de la muerte de Franco. Yo estuve aquí y he participado en las elecciones, todas las elecciones hasta que he vuelto a Palestina. Pero después del golpe, lo que ha sido del 20 de febrero del año 80 y de todo esto lo que ha pasado, pero el gobierno, que es gobierno haciendo elecciones cada 4 años. Nosotros en Palestina es muy diferente del mundo. Cuando yo gano, no dejo al otro y hasta la ganancia para siempre. No dejo a nadie. En el 2007, que han separado las autoridades palestinas, ha sido 2 partes. Una parte en Cisjordania, otra parte en Franja de Gaza. Y en Franja de Gaza ha sido un gobierno. Y este gobierno, por eso la gente, lo que están hablando, los gobiernos europeos y Israel y todos, cuando dicen la guerra con Hamas, porque gobierna Franja de Gaza, aparte y lejos de la OLP, representante legítimo del pueblo palestino, desde el 64, su nacimiento. Y por eso lo que estamos diciendo, que tenía que haber sido elecciones, y si gane lo que gane, pero continúa cada 4 años, y no ha sido. Después de 17 años, ha sido con toda la situación, lo que hemos vivido, la situación lo que estamos ahora. No es excusa de Israel para derribar a Palestina y a Franja de Gaza. No, nosotros desde el 48 y desde antes del 48 que están asando y matando a los palestinos para sacarlos de Palestina, no sacarlos a otro país, a otra tierra, no, matarlos para que no llamen palestino en el mundo. Pero como los palestinos que son los mismos, los filisteos, desde 5.000 años, desde 5.000 años están en Palestina, y Palestina por su nombre los filisteos. Por esa situación nosotros no decimos que la situación lo que estamos viviendo ahora en Franja de Gaza, aún durante 16 años o 17 años, lo que hemos vivido una situación muy difícil. Pero también que había unas relaciones entre el gobierno en Franja de Gaza y Israel a través de Qatar. Y hay muchas cosas, esto es lo que ha sido.
nosotros no decimos porque nosotros como tenemos una situación de tener un Estado palestino independiente, tiene con convenios, no con la fuerza. No hemos venido con establecer el Estado o la autoridad palestina con la fuerza, no, con un convenio de paz. Pero los israelitas no han cumplido y lo están arrasando a los palestinos. Aún están luchando y están luchando todos los grupos palestinos, todos, de Al-Fatah, del Frente Popular, de todos están luchando para llegar a su sitio. Pero nosotros, lo que pasa es que estamos viviendo en una situación, el mundo todavía no cree que el derecho internacional, el derecho humano y las organizaciones internacionales tienen que gobernar en el mundo. Tienen que gobernar, no, el veto es norteamericano y la postura israelí lo que tiene que gobernar en el mundo. Y eso es lo que está haciendo en el Consejo de Seguridad. Siempre dicen que ¿dónde está la seguridad de Israel? Ninguna intervención del representante norteamericano no diga estas palabras. Y muchas gracias. Todos los partidos políticos, si estaban unidos y en coordinación para enfrentar la lucha, o si había algún partido discrepante que estuviera dificultando aún más toda la situación dentro de Palestina. Yo no sé, ahora por ignorancia, perdón, no sé si existe aquello que llamaban la autoridad palestina, y entonces ahora no se oye nada de la autoridad palestina. No sé si es algo, un partido desaparecido o un partido en la sombra haciendo otras cosas, o si hay otros partidos que no están colaborando, dificultando más esto. Voy a decir una cosa, que yo digo que hay dos partes. La OLP tiene 10 partidos políticos y de resistencia también el mismo, la OLP. Y Hamas y el Jihad tienen 2 grupos y son 2 grupos separados. Y lo que lucha en Gaza políticamente, y en particular políticamente, pero militarmente, resistencia, todos los de Gaza luchan. Todo lo que tiene arma lucha, sin saber si es de Hamas, de Al-Fatah, de Frente Popular. Pero políticamente lo que lucha para lograr las cosas es Hamas, con los americanos y los israelíes, a través de Qatar y Egipto y otros países como Turquía u otros países intermediarios. Esto, la situación, lo que está ahora. Sí, yo quería hacer 2 preguntas polémicas. Una es que se polariza el genocidio y lo que está pasando, etcétera, con Netanyahu. Entonces, a mí me da... creo que es una forma de desviar un poco el foco. A mí lo que me preocupa es la sociedad israelí. Entonces, a mí me gustaría ver cómo la veis vosotros. Esta es la primera pregunta porque, por ejemplo, cuando se decidió sacar a la UNRWA, fue el 95% de los parlamentarios del Parlamento israelí, ¿no? Entonces no es Netanyahu, no es el gobierno, o sea, es la sociedad, ¿no? Entonces cuando oyes a los niños cantar canciones, cuando oyes vídeos, cuando oyes que un 80 y tantos % apoya el genocidio, etcétera, claro, a mí me da mucho miedo porque Netanyahu es como los papas, los reyes, quitan uno por el otro, ¿no? Y se olvida el nombre de Netanyahu, queda reducido, se identifica con el genocidio, pero la política que lleva desde tantos 50 años más, pues seguirá con otro nombre, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo veis vosotros la sociedad israelí, el pueblo israelí o la sociedad israelí, porque a mí me da miedo, o sea, yo que soy muy optimista, pues llega un momento en que pienso que si son reinsertables, ¿no? Porque me parece tan fuerte el que cómo poder cambiar ese pensamiento que genocida, al fin y al cabo, ¿no? De exterminio. Esta es la primera pregunta, y la segunda pregunta, también polémica, que es a la hora de convocar manifestaciones y de buscar el apoyo de toda la gente, ¿no? Pues hay gente que
que se siente confusa porque hay una manifestación un sábado y otra el sábado siguiente. Entonces una manifestación lleva el eslogan de ni terroristas ni genocidas, cuando muchos tenemos claro que no es equiparable, y otros pues llevan otra luego, ¿no? Entonces yo me acuerdo de una manifestación grande que se hizo por el clima. Yo estuve entrevistando a Yayo Herrero y decía, mira, es que mañana vamos todos con la misma pancarta y el lunes cada uno seguimos con nuestras reivindicaciones aparte, ¿no? Entonces quería preguntaros por qué si la dificultad de poder hacer una convocatoria que aúna a toda la gente, ¿no? Que no divida a la gente que quiere apoyar al pueblo palestino y no sabe a lo mejor las diferencias, no llega a esas diferencias, pero ve que se dividen, que no sé a cuál tengo que ir, que etcétera, etcétera, que si no hay capacidad para unir una manifestación, una pancarta que sea no al genocidio, y luego pues cada uno que ya siga reivindicando lo que quiera, ¿no? Estas dos, como veis, son un poco polémicas, entonces me contestáis o no, son fáciles de contestar. Yo voy a contestar el primero. La sociedad israelí depende del gobierno. Ahora el gobierno y los partidos, lo que gobiernan en Israel, son de derecha y religiosa. Por eso que la situación, lo que está, la mayoría de la situación, lo que decimos, el pueblo o la gente israelí ahí, que cuando hacen una cuesta así para saber, y siempre van a esta comunidad, dirige a esta comunidad. Por eso que lo que vemos que toda la comunidad que es con el genocidio, con la guerra, con todo. ¿Por qué? Porque ellos que van con esta sociedad y la otra sociedad, lo que están fuera del gobierno, que tienen otra visión diferente. Pero que hay cosas, decimos, importantes, y eso lo unen entre el gobierno y fuera del gobierno. Esas cosas, por ejemplo, en la guerra de Irán, contra Irán. Primer día que estaban con Israel, con el gobierno, porque han matado a varias personas importantes del gobierno de Irán. Y luego, después de los cohetes y así, y las cosas, lo que ha pasado, que estaban contra el gobierno. Por eso la situación en las leyes, las decisiones la han cogido, en la honra en particular, y esta es una decisión de los partidos derechistas y del gobierno, el primero del Likud y de otros partidos así. Por eso lo vemos en esta. Ahora, todos los israelitas, lo que ven a la guerra, que una guerra, decimos, no debe estar, sí, que hay, a veces que hay el 50% han hecho la encuesta, que son contra y otros con. Y a veces te sube en contra y sube al favor. Por eso la situación, lo que estamos diciendo, nosotros decimos que con esta situación del gobierno depende de la política del gobierno. Ahora, mientras que hay un gobierno de derecha y religioso y así, de derecha y no contra el pueblo palestino, contra los niños palestinos, contra todo lo palestino, hasta desde su nacimiento. Y es el gobierno lo que está. Por eso lo digo, que nosotros lo sabemos y conocemos. Pero al mismo tiempo hay organizaciones, hay grupos judíos, lo que están dentro de Israel y fuera de Israel, contra Israel misma, contra la política de Israel, contra los gobernantes de Israel, y además que a veces algunos dicen que no debe estar Israel, tiene que estar Palestina, y nosotros vivimos juntos con los palestinos e israelíes juntos y ya está. Pero eso depende de la época, depende de la situación política del gobierno israelí, lo que está ahora. Estamos en una situación
conocida. Por ejemplo, ves a las manifestaciones en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque el lobby israelí o judío que está muy fuerte y ahora es diferente de antes del 23. Por eso que la situación, lo que estamos diciendo, que debe cambiarse y luego que la situación se cambia. Pero también que hay una cosa, nosotros lo sentimos que esa cosa no es buena, no hay unidad en tener, por ejemplo, una manifestación común, por ejemplo, que pasa en toda España o en todo. Le voy a dejar a Salma para hablar porque que ella, como vive aquí en España, yo lo escucho por las noticias, pero ella me parece participa en estos. Yo no he participado aquí en Madrid porque no llevo mucho tiempo, he participado en Sevilla, pero con poca gente, no como lo que tenemos que ser fuerte. Gracias. Bueno, yo voy a intentar ser breve porque estamos ya cansaditos, pero yo discrepo un poco con el doctor en cuanto a cómo es la sociedad israelí. Israel se fundó con la idea de que los judíos son mejores y tienen más derecho que cualquiera que no sea judío. Hay muchas leyes en el Estado de Israel, en su carta fundacional bueno, Israel no tiene constitución porque se van inventando leyes sobre la marcha, pero en su legislación hay muchísimas leyes que discriminan a los palestinos nativos de los colonos. No quiero hablar aquí de judíos y no judíos porque no quiero llevar a confusión. Ellos hablan del hogar nacional de los judíos y del Estado judío para disfrazar esto de guerra religiosa, que es mucho más fácil de justificar. Pero en realidad este movimiento, el sionismo, era un movimiento secular cuando nació y luego se refugió en el judaísmo, pues por lo que había pasado con los judíos en Europa, aprovechando la coyuntura. Pero el sionismo nació muchísimo antes del 48 y nació, de hecho, antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, si tú vives en un estado en el que las leyes son discriminatorias contra una parte de la población, en fin, si tú comulgas con esas leyes, eres racista. Si tú estás de acuerdo con que cualquier persona pueda venir de fuera y tenga todos sus derechos reconocidos, mientras que los nativos en esa tierra no tienen sus derechos reconocidos, pues eres racista. Entonces, votes a la derecha, a la izquierda, seas religioso o no religioso, sigues siendo un racista. Los colonos israelíes son racistas por definición. La población israelí es racista por definición. Los que no lo son, los que se dan cuenta de la mentira del hogar nacional judío y se dan cuenta de que esto es una forma de colonización de un pueblo nativo para quitarle sus derechos y expoliar sus bienes, o abandonan Israel o intentan luchar desde dentro. El problema es que desde dentro tienen muchísima represión contra estos movimientos. Entonces casi todos acaban saliendo fuera. En cuanto a lo de Netanyahu, efectivamente están intentando personalizar el mal de Israel en él para poder librarse de él cuando ya no sea conveniente. Cuando se caigan con todo el equipo porque ya no haya manera de sostener esta masacre y este genocidio, dirán que fue Netanyahu, le apartarán y pondrán a otro. Pero para mí lo que pasa con el gobierno en Israel es que no hay nada más que haga justicia a ese refrán de otros vendrán que bueno te harán, porque han ido viniendo uno detrás de otro cada vez más bestias y cada vez estamos en una situación aparentemente peor. Si queréis, hay un post de un grupo de jóvenes palestinos aquí en la diáspora que se llama Al-Yudur, A-L-Y-U-D de dedo U-R, que en Instagram podéis buscar o en Telegram,
que habla sobre este tema de la población israelí y de por qué, bueno, pues en fin, qué significa ser un colono israelí y por qué nosotros creemos que la solución es, vamos, nosotros digo como organizados, Juventud Palestina Organizada o como mujeres palestinas de Al-Karama, que es del grupo del que yo formo parte, pensamos que la única solución es que se acabe el colonialismo y que vivamos todos en Palestina, todo el que quiera vivir y acepte las condiciones que respeten los derechos humanos, es decir, que todos seamos iguales ante la ley y con los mismos derechos. El que quiera aceptar esas condiciones en Palestina, pues que será libre de quedarse en Palestina. El que quiera seguir viviendo con privilegios de colono, pues se tendrá que volver a su lugar de origen. Yo pienso que la sociedad israelí va a acabar colapsando desde dentro, que muchos se están marchando ya, y que es que mantener una situación de injusticia tal y tan inhumana es muy costoso, es muy antinatural. Entonces pienso que van a acabar eso, colapsando desde dentro. Va a haber como una conjunción de fuerzas, pienso, entre lo que la propia resistencia palestina, los propios israelíes y la situación geopolítica mundial, que pienso que es lo que va a acabar con el colonialismo israelí. Y luego, en cuanto a las manifestaciones, bueno, pues cada uno va con su agenda política. Ahora mismo Palestina está en la agenda política de todo el mundo, porque ahora interesa hablar de Palestina. Y yo creo que lo conveniente, si queremos apoyar al pueblo palestino, es buscar las convocatorias y los mensajes políticos que apoyamos los palestinos. Me parece que es lo lógico. Si queremos apoyar al pueblo palestino, vamos a buscar las manifestaciones organizadas por o apoyadas por los palestinos aquí. Las famosas manifestaciones que han organizado el grupo de Recortes Cero de ni terrorismo ni genocidio no las hemos apoyado las organizaciones palestinas porque es un ataque a parte de nuestro pueblo. No estamos de acuerdo con ese lema y no podemos pasar por transmitir ese mensaje para tener una manifestación. Entonces, las manifestaciones que apoyamos, la mayoría de grupos organizados, aquí en Madrid sobre todo, que es donde hay más convocatorias diferentes de manifestaciones, son las que apoyan a todo el pueblo palestino contra el genocidio y con la resistencia. Luego, cada cual podrá pensar que la resistencia tiene que ser de una o de otra manera, pero que yo creo que simplemente tenemos que pensar que vamos a apoyar a los palestinos en lo que ellos piensen que puede ayudar a su pueblo, que puede presionar, que es lo que sirve para presionar al gobierno, y no aprovechar a instrumentalizar la causa palestina porque ahora interesa mucho para hacer daño al gobierno. Y luego ya nosotros como palestinos pues ya veremos ya decidiremos cómo liberamos nuestra tierra y cómo fundamos nuestra, o no fundar porque Palestina siempre ha sido un pueblo con bastante conciencia democrática, pero pues eso, cómo recuperar nuestra sociedad, nuestras instituciones y nuestra democracia. Y hay un laboratorio israelí muy famoso que tiene muchos genéricos aquí en España y que se prescribe mucho, que es Teva, que colabora muchísimo, además de ser una farmacéutica multinacional corrupta con varios casos de corrupción en varios países del mundo. Son una empresa que colabora muchísimo con el ejército israelí y apoya mucho económicamente al ejército de Israel. Entonces, nosotros, negándonos a prescribir o a comprar fármacos de Teva, podemos hacer mucho. Teva, T-E-V-A. Teva, y además tienen varias ramas, Ratiofarm, Tevagen, hay otra, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, está en la página de Healthcare Workers for Palestine, está la campaña de Teva y hay un montón de explicaciones de por qué y cómo. Tanto como médicos evitemos prescribir Teva o pongamos en los comentarios al farmacéutico que por favor no dispense Teva, y como usuarios de las farmacias también podemos negarnos a que nos vendan Teva. Aunque eso sea lo que tenemos recetado, podemos decir que no queremos esa marca y nos dan otra.
Entonces, o sea, es tan sencillo como eso. A mí en alguna farmacia me han dicho que no se podía y que si me daban otro medicamento de otro laboratorio tenía que pagar yo todo el precio, pero es mentira. No es así. O sea que esto es una acción muy cotidiana, muy sencilla que podemos hacer y que les puede hacer mucho daño, porque al final la economía mueve mucho y es lo que puede debilitar realmente al Estado ocupante de Israel. Muchísimas gracias.